Capítulo 3. Mientras las hojas de los árboles caigan. Si me pidieran una palabra para describir cómo me siento sería vacío. Durante el domingo, un día después de que Sara se fue, Montserrat me mandó un par de mensajes. Hola, ¿cómo estás? Los leí, solo eso. En realidad, no tenía ánimos de contestar. Claramente, olvidé hacerlo al día siguiente. Mejor dicho, durante los días siguientes. Más que olvidarlo, no quería hablar con ella. Nunca había pasado por esto, pero después de aquella noche con Sara, sentía miedo de mí mismo. Era extraño vernos a la distancia, pues ninguno de los dos se acercaba a saludar. Incluso los compañeros en clase llegaron a susurrar algo del tema. ¿No estaban muy juntos ellos dos? No recuerdo. A lo mejor se pelearon. Quizás. Se veían lindos, pero seguramente él le hizo algo. Era normal que los compañeros de clase se metieran en la vida de los demás, pero ese par de chicas estaban llegando a mis límites. Una pelirroja de lentes, con aires de grandeza, y la otra, una morena de pelo chino y labios finos. Así de horrible se puso el ambiente para nosotros dos. Aunque nos veíamos todos los días, nunca nos dirigíamos la palabra, y ninguno tenía intención de hacerlo. Tal vez, se molestó por no haberle contestado los mensajes. O pensaba que no quería hablar. Sin mentir, es más la segunda. Soy un idiota. Imbécil, idiota. Cada mediodía, era caminar solo por la explanada, sentarme en las pequeñas jardineras, donde inmensos árboles creaban sombras que me protegían del ardiente sol. Y sí, aun siendo otoño, los rayos solares eran igual de intensos que un día de verano, pero los vientos fríos neutralizaban el calor, dejando a gente resfriada por doquier. Por la tarde, me encontraba con mis amigos. Daba la casualidad de que todos teníamos una clase libre a la misma hora, y nos juntábamos para hablar de cualquier estupidez. Algunos se apartaban para hacer algo de provecho y estudiar, o hacer tareas pendientes. El sentimiento de monotonía se hizo presente en mi mente. Entrar a clases por la mañana, pasar un rato solo, más clases, estar junto a mis amigos, las últimas clases, regresar al departamento, hacer tarea, dormir. Durante ese lapso, no volví a recibir mensaje alguno de Sara. En una tarde de aquellas junto a mis amigos, nos encontramos con Joana. Ella se llevaba bien con todos, excepto conmigo. Pero no por mí no se juntaría con los demás. Era más fácil ignorarme y convivir con el resto, que apartarse del grupo. Aunque ese día, esperando que todo siguiera la secuencia de siempre, se acercó conmigo. Oye, ¿me puedes ayudar con un trabajo? Me miraba con frialdad. La misma forma de hablar cuando dejamos de ser íntimos amigos. Hablé con nervios. Sí. Sí, claro. Sonrió de manera extraña. Esto me calmó las ansias. Cuando alguien del grupo tenía que hacer tarea, todos nos movíamos a un salón vacío para seguir juntos, nadie tenía algo mejor que hacer. Rumbo al salón, Joana me fue hablando de sus ideas, las cuales no sabía cómo plantearlas en el papel. Básicamente, se trataba de un proyecto en el que tenía que representar un centro deportivo con dos factores obligatorios: naturaleza y privacidad. En un inicio no lo entendí muy bien. Ya estando en el aula, me mostró un boceto. En él, estaba una imagen impresa de un paisaje, un lago con montañas alrededor. Ah, mira. Aquí, el lago representa lo que sería una cancha de fútbol. Y las montañas los muros. El profesor dijo algo de que el espacio tiene que dar la sensación de privacidad y naturaleza al mismo tiempo. Algo así. Se rascó la nuca, mientras apreciaba su boceto. No termino de entender qué tienes que hacer. Hablé con sinceridad. Soltó un suspiro como diciendo, ¿eres tonto o te haces? Tengo que plantear un club deportivo a partir de esta imagen, que cuente con naturaleza y privacidad. Solo eso. No es tan difícil, ¿sabes? Dijo impaciente. De reojo, pude ver que los demás nos miraban desde la otra esquina del salón. Si no fuera difícil, no me hubieras pedido ayuda. Estaba a punto de caer en desesperación, pero quise evitar la misma actitud que siempre tenía con ella, así que me resigné. En este punto, la tensión se aligeró bastante. Me centré más en explicarle, que en su dura manera de hablarme. Saqué un pequeño cuaderno en el que boceteaba mis trabajos. Dibujé conceptos que podían ayudarla. El tiempo pasó bastante rápido, y ya entradas las 7 de la noche, tenía un concepto más trabajado.
La cancha sería el espacio del lago. Incluimos árboles y arbustos alrededor de este, para aumentar la sensación de privacidad, además de las montañas. Fueron pequeños detalles, pero el proyecto había mejorado bastante. Por un momento, sentí como si el problema que había entre los dos se desvaneciera. Siempre existía esa incómoda tensión cuando nos encontrábamos en los pasillos, o cuando coincidíamos con nuestros amigos. Pero hoy cambió eso. ¿Así habría sido si nuestra amistad no se hubiera terminado? Esa pregunta se repetía en mi cabeza mientras resolvíamos juntos el proyecto. Cuando nuestros amigos nos dejaron solos para ir a comer, ya sabía qué esperar. Así que en cuanto comenzó a hablar, mantuve la calma. No conozco a alguien como tú que entienda mis ideas. Nadie tiene la misma paciencia que tú. La miré, y ella hizo un gesto en su mirada como diciendo, continúa dibujando. Así que seguí proyectando con el lápiz, mientras la escuchaba. Perdón por comportarme así. Pero, tú causaste todo esto. Si hubieras esperado un poco más. Sentí un hueco en mi corazón al escuchar esto último. ¿Sabes? Cuando dejamos de hablar entendí por qué te molestaste conmigo. Por mi orgullo no lo pude ver. Porque, era claro que fue mi culpa. Su voz se rompió ante el espacio vacío y sillas desocupadas. No quería verla llorar. El hecho de haber tenido que llegar a esto me frustraba. Nunca te dije que no quería estar con nadie. No tuvimos esa conversación. Entendí que estabas enojado por eso. Y sabes, está bien que te hayas enojado. Lo que no estuvo bien fue que yo me haya enojado. Perdón. Había reprimido sus verdaderos sentimientos durante todo este tiempo. Su orgullo la obligaba a fingir que todo estaba bien. Ah, qué mal me sentí al verla llorar. Pude recordar lo bien que lo pasábamos, contrastando totalmente con lo que estaba ocurriendo. Suspiré pesadamente, dejé mi lápiz y la miré. A través de sus anteojos brillaban las lágrimas que iban cayendo. Rápidamente se retiró los lentes, y se tapó con ambas manos el rostro. Me acerqué a ella y la abracé. En estos casos, las palabras de consuelo suelen ser peor que otra cosa. No hay nada que podamos hacer. Estaremos bien, no te preocupes. Lo vacío que se sienten esas frases son una condena para el alma. En cambio, un abrazo es un acercamiento más poderoso. No solo por el contacto físico, es más la sensación de protección ante cualquier adversidad. Además de que, nunca fuimos buenos hablando de nuestros sentimientos. Ese abrazo tenía una aura desgarradora. Era la reunión de dos amigos con complejos. Sus lágrimas expresaban más que tristeza y miseria. Era la relación que la inmadurez no permitió su evolución. Ambos sabían que era imposible seguir juntos, pese a que las heridas ya estaban cicatrizadas. El pesar con el que cargaban no los dejaba ser. Nos despedimos ya llegada la noche, cada uno tenía clases distintas, y nos separamos. Llegamos al acuerdo de que seguiríamos como estábamos. Ella por su lado, yo por el mío. Pero cuando coincidiéramos, trataríamos de estar en paz. Fue muy breve, pero así se resolvió el problema. Sentí alivio, pues ya era capaz de dejar todo eso en el pasado. Era algo bueno que sucedía en medio de la tormenta. A finales de mes, durante la noche en el departamento, Eric nos mencionó que habría una fiesta organizada por estudiantes de la escuela. Pero no sería cualquiera. La temática era de Halloween. Nunca había sentido vergüenza por disfrazarme, pero por alguna razón, hacerlo a esta edad me parecía ridículo. No era el único que pensaba lo mismo, pues John exclamó decidido que no iría, pero los otros dos se le echaron encima como leones furiosos. Por esto no me quejé en lo absoluto. Fue cuando Eric mencionó que la fiesta sería en una zona adinerada de la ciudad que realmente me dieron ánimos de ir. Nunca había estado en un lugar así, ni mucho menos en una de aquellas casas, casi mansiones. Hacía un par de años que pasé por aquella zona. Iba en el auto junto a papá, y las casonas se dejaron ver por la ventana del viejo Toyota de mi padre. Casas enormes, que tan solo verlas, demostraban lo caras que eran. Solo empresarios o políticos tenían el estatus para vivir ahí. Así que, realmente, pensaba en que era más interesante el ver cómo es aquel mundo, que la misma fiesta. Eric, ¿conoces al dueño de la casa? Cuestionó con gran interés Nacho. Una pregunta que nadie se había atrevido a hacer. Hablamos un par de veces. Solo sé que es el hijo de un empresario. Creo que de Voltari.
Voltari es una empresa que fabrica neumáticos. Son famosos en el país por sus absurdos comerciales. ¿Cómo será la casa de un empresario así? Me pregunté en mi cabeza. John, como el buen aficionado de autos que es, tenía licencia para conducir. Incluso su padre le regaló un Volkswagen rojo por su cumpleaños número 20. Nos presumía que era el único que no usaba transporte público, y era rara la ocasión en la que nos daba un aventón. Por ello, no nos preocupó el cómo llegaríamos a la fiesta. Los exámenes ya habían terminado, y era el último viernes del mes. Todo estaba a nuestro favor. Viernes 27 de octubre. Parece fecha de un apunte escolar, o una especie de diario, pero no. Estoy relatando el día más caótico de mi vida. Un día que cambiaría mi futuro. La cita era a las 6 de la tarde, pero gracias a Nacho, llegamos tarde. No podía decidirse entre el disfraz de carnicero matón, o de diablo. Eligió el segundo. Eric, sin una pizca de humor, lo insultó a más no poder. Empezamos la noche con el pie izquierdo. El GPS indicó la ruta más rápida. 1 hora con 15 minutos. Además, haríamos una parada en la tienda de conveniencia, pues no podíamos llegar con las manos vacías, o eso dijo Eric. Así fue. Las calles ya estaban oscuras, iluminadas por faros amarillentos. Llegamos a la tienda, que iluminaba el estacionamiento con sus blancas luces. Compramos una botella entre los 4, y un par de refrescos. John y yo fuimos a pagar, mientras Nacho y Eric detrás nuestro tramaban algo. El sitio estaba demasiado solo, creo éramos los únicos clientes. El chico que nos atendió, un tanto mayor que nosotros, nos miró extrañado, y puedo decir que incómodo. No puedo culparlo. Ver a un vampiro y a un zombie comprando alcohol no es una situación que ocurra todos los días. John era el zombie, yo el vampiro. Al pagar, agarré la bolsa con la botella, y John los envases de refresco. En ese momento, un estruendo que ensordeció la tienda y risas nos confundieron a los tres. Nacho y Eric aparecieron corriendo y saliendo de la tienda. «¡Vámonos!», gritaron ambos. No tuvimos tiempo de razonar la situación, solo obedecimos, y en grandes pasos llegamos al auto, arrancando al instante. No entendíamos nada, pero John y yo reíamos nerviosos, contagiados por quienes iban en la parte trasera del auto. Resulta que, aquellos dos imbéciles habían montado una especie de boliche con botellas de cerveza. Con una botella más grande, figurando una bola, explotaron todas las botellas de cristal. La tensión inundó por completo el interior del coche rojo. Estábamos en riesgo de que la policía nos emboscara. No sean pendejos. Acaban de vandalizar una puta tienda. Gritó furioso John. El aspecto de zombie y su enojo, lo hicieron ver demasiado aterrador. Nos habíamos detenido gracias al semáforo, pero ya estábamos lejos de la escena del crimen. Quedó un silencio incómodo, abrumador. Olvídenlo, voy a regresar para pagar sus mierdas. John estaba a punto de dar la vuelta, pero los gritos de atrás lo hicieron parar. No seas maricón, ya estamos bastante lejos. Nos aseguramos de que no hubiera cámaras en el estacionamiento. Además, estaremos dentro de una casa, nadie va a sospechar de lo ocurrido. El empleado seguramente solo hará una denuncia, la cual no va a proceder, porque ya sabes. La policía es una broma. Habló Eric, convencido de lo que decía. Aparte de que todos estamos disfrazados. No hay manera de que reconozcan nuestra identidad. Agregó. El idiota era listo solo cuando se trataba de ciertas cosas. A John no le agradó la idea, pero las palabras del disfrazado de carnicero matón tenían cierta lógica. John se resignó, y el resto del camino permanecimos en silencio. No podía negar la culpa. Al menos, John y yo no habíamos causado ningún daño, pero eso no nos quitaba el rol de cómplices, desgraciadamente. Pasó 1 hora, cuando las lujosas residencias se divisaron ante nosotros. Seguridad privada por cada esquina, vigilando que todo estuviera en orden. El ambiente se iluminaba con masivos faros blancos. Incluso, algunas personas paseaban a sus perros mientras miraban el celular. La gente estaba súper protegida en el área. Llegamos al destino marcado en el GPS, en el que se mostró ante nosotros un gran portón café. John estacionó el auto a un costado de la entrada, la cual era ancha, y bajamos simultáneamente. El bullicio de una fiesta de universitarios se escuchaba desde afuera, lo que nos hizo olvidar lo ocurrido momentos antes. Eric llamó a la puerta, y a través de un videotimbre, se comunicó con el dueño de la casa.
En pocos segundos, llegaron 2 personas a abrir la puerta. Una chica con un disfraz de conejita, y un chico de cuerpo ancho, disfrazado del famoso asesino Ghostface. Eric los saludó amistosamente, y ellos devolvieron el gesto a los 4. No sabía si la chica era mayor o menor que nosotros, pero de primera instancia nos agradó a todos. El chico, por la máscara, desconocíamos quién era. Pero Nacho se puso ansioso con solo mirarlo. Nos invitaron a entrar, y cada uno, con una postura distinta, ingresó. El chico se adelantó para guiarnos por la casa, quien, al parecer, era el hijo del empresario. Así fue como un zombie, un vampiro, el carnicero y el diablo, conocieron lo que era una casa. No, la mansión de un empresario. Al cruzar la puerta, un jardín ridículamente grande nos recibió. La fachada de la Casa Blanca se iluminaba con luces amarillas por debajo, y flores de todos los colores rodeaban cada rincón. Había unas cuantas parejas esparcidas por todo el sitio. Al costado, el garaje con un auto clásico aguardaba al fondo. El camino de adoquín nos condujo a la entrada principal. El interior era asombroso, solo puedo decir eso. El acabado en cada cosa que se miraba era de la talla más alta. Cruzamos la estancia, donde había unos cuantos disfrazados. Llegamos a la cocina, donde estaban la mayoría preparando sus bebidas. En el comedor estaban servidos alimentos de todo tipo. Frituras, postres, y demás cosas que engordan. El dueño, llamado Tadeo, nos ofreció una bebida a todos. Después, nos llevó a donde realmente estaba la fiesta. El patio trasero. Una alberca mediana, con bastante gente dentro. Había un grupo de chicas vestidas de conejitas, al igual que la que nos recibió, y juntas atendían a todos. Era parecido a una escena genérica de Hollywood, pero era ajeno a mi vida. Luces de colores en el patio, la alberca en medio de la noche, grupos de universitarios bebiendo alcohol, en una mansión estúpidamente cara. Era surreal. Esa noción de asimilar a lo que vemos en las películas, en lo personal, creo que es una idiotez. Pero, ya con el suficiente alcohol metido en mi cuerpo, me dio totalmente igual. Llegó un momento en el que, alguien de la fiesta, comenzó a repartir cigarros a todos. A la gente de la piscina, a la gente alrededor, a todos. En cuanto llegó a mis manos, lo analicé. Era marihuana. Las disfrazadas de conejita iban ofreciendo un mechero a cada uno. En cuanto una llegó conmigo, la rechacé con la excusa de que no quería cruzar las sustancias. Había escuchado de Eric decir que, mezclar alcohol y marihuana puede ponerte en un estado indeseable. No quise comprobarlo. Miré a mis amigos, quienes, entrados en el ambiente, encendieron sus cigarros. Excepto John. Comencé a marearme por el aroma que se generó en el patio, así que decidí volver a la casa. La cocina fue lo primero que vi al entrar. Fui por uno de los postres que estaban servidos en la mesa. Un brownie de chocolate fue lo que se me puso por delante. Con ganas, lo devoré como si llevara años sin meterme algo al estómago. Las ansias carcomieron mis entrañas, así que tomé otro. A este solo le di un mordisco, lo envolví en una servilleta, y lo metí a la bolsa de la túnica de vampiro. Que, por cierto, estaba ya enfadado del disfraz. Desde la cocina, se podía ver perfectamente la estancia. Algunos disfrazados, miraban su celular, o atendían una llamada. Queriendo explorar un poco más, salí al patio principal. El jardín de este era lindo, y el pasto frondoso me invitó a recostarme. En uno de los rincones más lejanos, estaba una pareja, haciéndose de todo. Decidí descansar, en lo que se me pasaba el hartazgo de la fiesta. Recargué mi cabeza sobre el césped, y aprecié las estrellas. Con que ya te hartaste, Escuché por detrás la voz de John. Giré en su dirección, para verlo parado detrás, con un rostro divertido. No, solo quería descansar de los loquitos de allá. Soltó una leve risa. Sí, yo también. Por lo visto, será una noche larga. Se acercó, y se recostó a un costado mío. ¿Estás bien? Te veo raro. ¿Raro? ¿A qué te refieres? Sí. Te noto algo diferente. Recordé a Sara por un instante. Como cuando alguien está en problemas, pero no te quiere decir nada. Ah, eso. Fingí desinterés, pero al final, resultó inútil. Pues, no sé. John ya miraba hacia el cielo. Yo miré hacia aquella pareja, que ya estaba por hacer algo que no quería presenciar. Pero, la chica interrumpió la acción, atendiendo una llamada. Fue cuando me vio. Su disfraz era algo extraño, bizarro. Era un cactus. Ya cabrón. ¿Qué pasó? John me regresó a la conversación con un golpe. Esto me desconcertó.
Espérate, idiota. Estoy pensando. Es que, es una larga historia. Ya te lo dije, Chris. La noche va a ser larga. Anda, cuéntamelo. Suspiré, resignado. Pues, lo que estaba por contarle, era la extraña situación que estaba viviendo. Es por tu amiga, ¿verdad? Sí. Por Sara. Comencé a sentirme mareado, pero le eché la culpa al alcohol que había tomado. Esto no me detuvo a contarle todo a John. Desde ese día no hemos vuelto a hablar. Permanecimos en silencio durante unos segundos. ¿Y, realmente crees que te aprovechaste de su situación? Vislumbrábamos las estrellas con su tenue destello, a falta de un cielo limpio de contaminación. No lo sé. En ese instante algo me hizo sentir atraído hacia ella, pero... después, me sentí fatal. Eso de instante es el problema. Guardé silencio, pero no dijo nada más. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Sí. Te sentiste bien en un inicio. Sin pensar en lo que vendría después. Ese es el problema. Actuaste conforme ella lo fue haciendo, no por tu propia voluntad. Eres pasivo, ¿verdad? Podía sentir su sonrisa burlona, característica de él. No puedo culparte. Una mujer así suele ser la que nos mueve. A los hombres. Hay que tener cierto carácter para que sea al revés. Todavía estamos muy verdes para controlar esas situaciones. Agradece que no fue para algo malo, sino al contrario. Quedaron prácticamente en buenos términos. Puede que tengas razón. No. Tengo toda la razón. Dijo con gran soberbia. En fin. Ya sabes, no tienes que actuar conforme van pasando las cosas, no te dejes llevar por tus sentimientos. Me sentí mejor con las palabras de John, pese a su arrogancia. Es una de las personas que más aprecio. Comencé a sentirme, entre mareado y relajado. Nuestra charla continuó. Sabes. Estoy preocupado. Mi padre está por perder su empleo. La empresa donde trabaja, puede que quiebre a inicios del siguiente año. Por su edad, es probable que ya no pueda encontrar un trabajo similar. Mi madre ya no vive con nosotros. Y mi papá es hijo único. En pocas palabras, no tenemos con quién apoyarnos. Entonces, es probable que me tenga que dar de baja de la escuela. No definitiva, pero sí temporal. Probablemente, use el auto para hacer de taxi, colectivo, o algo. No sé. Voy a buscar alguna solución. Me dolió escuchar aquello. ¿Estás hablando en serio? Sí. No es juego, ni una broma. Nada. Es casi seguro, pero veré si hay alguna manera para que pueda seguir estudiando mientras trabajo. La noticia me puso sensible. No estaba por llorar, pero sí me desconcertó. Así que, mejor hay que disfrutar cuanto podamos. Vamos. Cortando el hilo de la conversación, se levantó con gran espíritu, y me dio una patadita para que lo siguiera. Levántate, o te doy una buena patada. Obedecí, y con torpeza en mis movimientos me puse de pie. Oye, se te cayó esto. ¿De verdad estabas comiendo eso? Me entregó el brownie envuelto en la servilleta, y su tono me perturbó. Sí. Si sabes que tienen marihuana, no. Son mágicos, según dijo Tadeo. Ahora tenía sentido el mareo, y lo relajado que estaba. Vale mierda carajo. Grité con furor. ¿Qué más da? John me quitó el brownie, y se lo comió. Lo de disfrutar el momento iba en serio. Con esa postura, estábamos a punto de volvernos locos. Nuevamente, nos dirigimos a la zona de la fiesta, donde ambos, con ayuda de las conejitas, encendimos los cigarros de marihuana. Entre calada y otra cosa, el sabor a mierda de esa cosa, el alcohol, la música, risas de mis amigos, palabras que fluían en mi cerebro como el agua de un río. Dimos el clic con el instante. Con el ambiente ya más calmado, nos adentramos en la casa, John, Eric y yo. No sabía dónde se había metido Nacho. Nos detuvimos a conversar en el comedor, sitio donde no había nadie alrededor. A la mierda. Me siento como si estuviera viendo mi cabeza en tercera persona o algo así. John estaba bastante mal, pero aún podía formular frases enteras. Ya, cálmate, Rey. Eric, con un vaso en su mano, abrazó por el hombro a ambos. Empezó a balbucear frases tontas, diciendo que nos quería mucho, y que somos sus mejores amigos. Lo normal en un borracho. Nos soltó de su agarre y nos apartamos.
No jodas, ya estás súper mal. Uy, unos muertos vivientes por aquí. ¿Y tú, carnicero? ¿A quién vas a matar hoy? Las lentas palabras de una mujer sonaron en mi cabeza, pero no distinguí su origen. Todo ya estaba borroso. Risotadas sonaban a la lejanía, cosas que no lograba captar. No mames, Nacho se fue a un cuarto con tu hermano. Aquellos tres reían por la situación. Christopher se veía totalmente fuera de sí. La verdad ya era de esperarse. Desde que se vieron en la entrada. Respondió la conejita, entre risas. Era la chica que los recibió al llegar. Su inocente sonrisa se convirtió en una traviesa. Y bien. ¿Quién de ustedes me va a llevar a la cama? El silencio entre los tres se tornó denso. Chris comenzaba a recuperar la consciencia, pero parecía seguir un poco ido. John miró a Eric, quien tomó la iniciativa. ¿Quién te gusta? Miró a la chica, quien inexpresiva, comenzó a inspeccionar a cada uno. Mordía sus labios mientras repasaba a los tres. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Los tres me gustan por igual. ¿Qué hacemos? Metió uno de sus dedos a la boca, dándoles la respuesta. John y Eric intercambiaron sonrisas. Estaba casi hecho lo que tenían que hacer. John susurró algo al oído de Chris, formando una inmensa sonrisa en su rostro. Estos dos estaban un poco inconscientes de lo que estaba por suceder. Pero en su cabeza permanecía la idea de disfrutar al 100% la noche. Los tres caminaron hacia la chica. Eric tomó su mano, y juntos, la llevaron a una de las tantas habitaciones de la casa. Un inmenso dolor en mi cabeza me hizo despertar, junto a las ansias por vomitar. Recordé la fiesta. No sabía dónde estaba acostado, hasta que vi los asientos del auto de John. Estaba solo. Al sentarme, las ganas de vomitar fueron peores. Salí del auto, para soltar todo sobre la acera. Sentí vergüenza. Pero era eso, o vomitar dentro del auto de John. No sabía qué me esperaba si eso pasara, y no quería averiguarlo. Volví a estar consciente. El auto seguía estacionado en el mismo sitio de anoche. Llevaba puesto el disfraz, pero algo tenía. Se sentía como si me lo hubiera puesto mal, a prisas. El cielo estaba completamente azul, y en mi cabeza retumbaba el frío mañanero. Pese a tratar de recordar, nada llegaba a mi mente. Solo el instante en el que regresé junto a John, a la zona de la alberca. Al ver todo tan borroso, se siente como si fuese un sueño lúcido. Revisé mi celular, pero este no tenía batería. No me quedó más opción que llamar al timbre de la casa. Fui al Gran Portón Café. El sol iluminaba el concreto, pero no generaba calor. Era como si mi sentido del tacto se hubiese desvanecido con la noche. Pero al sentir el frío del metal, a causa del timbre, renegué aquel extraño pensamiento. Por el altavoz, hablé. Hola. Tadeo. El único nombre que recordaba de anoche. Escuché una risa burlona. Hola, putito. La voz de Nacho se escuchó en el pequeño altavoz. Nacho. Cabrón, ven a abrirme. Voy. Pasaron solo unos segundos, que llegó entre divertido e indiferente. ¿Qué pasó? ¿A qué se debe tu visita? Llevaba puesta una bata blanca. Lo empujé para que me dejara pasar. Tras cruzar, cerró la puerta. Mi cabeza está hecha mierda. No recuerdo nada. Soltó una carcajada. ¿De verdad? ¿Nada de nada? No. Tallé mis ojos, esperando que hiciera algo ante el punzante dolor sobre mi cabeza. Poco logró hacer. Entramos a la mansión, recibiéndonos con el aroma a tabaco, mezclado con perfume. La luz del sol entraba por el gran ventanal de la estancia, iluminando con calidez la casa. El espacio estaba desordenado, pero, de todas maneras, nos sentamos en aquellos sillones blancos. ¿Hasta dónde recuerdas? Hasta que, John y yo regresamos a la alberca. ¿Recuerdas? Ni siquiera sabía que se habían ido. Suspiré por su respuesta tan seca. Entonces, ¿tampoco recuerdas esto? Nacho con su celular, me mostró algo, que sentí como irreal, algo increíble. Literalmente, no lo podía creer. Era una foto de aquella chica, la disfrazada de conejita. Eric, John y yo, sin los disfraces. Estábamos desnudos sobre ella.
Nacho sonreía tras el celular. Tenía la sensación de que esto era una ilusión. Pero no lo era. ¿Qué mierda?, grité. ¿De dónde sacaste eso? Pese a su semblante cómico, de repente enfrió su rostro. No sé cómo explicarlo. Me las enviaron de un celular que no tengo registrado y que no conozco. Erdit tampoco sabe. Tampoco sabemos dónde está John. Eso no es todo. Creemos que alguien entró con ustedes para hacer las fotos. Pero no solo los fotografió. También los grabó. Después de haber tenido esa sensación divertida de la fiesta, ahora un frío recorría mi espalda. ¿Te mandaron todo? No habló. Nuevamente, dirigió su mirada al celular. Me lo entregó, diciendo, desliza a la derecha. No eran solo unas cuantas fotos, eran muchas, muchas fotos. De ángulos distintos, de los 4 desnudos, en distintas posiciones, en roles distintos. Sentí escalofríos al ver cuántas personas podían estar dentro de una mujer. Era una escena realmente grotesca. ¿No recuerdas nada? Repitió Nacho, con un tono frío. No respondí. En su lugar, seguí viendo. Me detuve en una foto, donde estaba besándola. Sentí repulsión. Las fotografías terminaron, pero no era todo. Faltaba el video. Al ver el botón de reproducir, aparté el teléfono de mi vista. No lo quise ver. Ni siquiera sabía su nombre. Quería morirme. ¿Sabes a quién más se lo mandó? Entregué el celular a Nacho. ¿Hasta dónde sé? A Rick, a mí, a ti seguramente. A Tadeo. Que, por cierto. Me hizo prestarle atención. Si sabes que es el dueño de la casa, ¿no? Ella es su hermana menor. Iris. Con cada palabra sentí un hueco en mi estómago. Nacho continuó. Decir que Tadeo estaba molesto es poco. Estaba emputadísimo. Enojadísimo. Casi se pelea con Eric, pero Iris saltó a defenderlo. Dijo, yo fui quien los induje a hacerlo. No me obligaron. Ni me emborracharon. Nada por el estilo. Calmó a Tadeo. Pero, fue una tontería. Parecía una escena de un libro de Wattpad, donde 2 adolescentes se pelean por una chica. No pude evitar cagarme de risa por los nervios. Sonreía con preocupación. Después, Tadeo salió de la casa. Erdit también se fue. En cuanto se fueron, ella comenzó a llorar. Intenté hablarle, pero me ignoró. Fue muy incómodo, así que me puse a cantar. Y ella comenzó a berrear. Nacho nos llegó a decir que, cuando tiene momentos de ansiedad, suele cantar para tranquilizarse. Continuó. El problema está en que no sabemos a quién más le mandaron las fotos. Sería un problema enorme si llegan a manos equivocadas. O si llegan a demasiadas personas. Eso lo sabía perfectamente. Ella subió hace rato. No sé qué esté haciendo. Se levantó, para ir a las escaleras. Desapareció entre ellas, y minutos después, regresó. Volvió a sentarse en el sillón, con una postura más relajada. Está dormida. Espero que cuando despierte esté mejor. ¿Y los demás? ¿Hace cuánto tiempo se fueron? Hace unos 10 minutos, antes de que entraras. Estaba perturbado por la situación. ¿Quién pudo haberse metido a tomarnos fotos? ¿Y para qué las mandó a todos? Todavía no sabíamos si las mandó a, literalmente todos, o solo a algunos. Tampoco sabíamos el paradero de John. Nacho me interrumpió, sacándome de mis pensamientos. ¿No me vas a preguntar de dónde saqué esta lujosa bata? Hizo un gesto, para destacar la blanca prenda, con bordes color café. No. Bueno, ¿de dónde la sacaste? Sonrió. Tadeo me la regaló. Es de las caras. Eres un cabrón. ¿Qué se supone que vamos a hacer? Pues, esperar. A que alguien regrese. O algo, no sé. Esperamos alrededor de 30 minutos, con el silencio de la casa penetrando nuestros oídos, y sin una señal de vida. Al cabo de un rato, llegó un mensaje de Eric al celular de Nacho. Estoy en el departamento. Será mejor que regresen. Entonces, fue que salimos. El auto de John ya no estaba. Estábamos confundidos. ¿Por qué nos habrá dejado sin decir nada? Tuvimos que tomar un taxi. Nunca había sido alguien que fuera a fiestas, ni mucho menos. Cuando se daba la ocasión, siempre trataba de quedarme en uno de los rincones, evitando llamar la atención. Pero a finales del bachillerato esto cambió. Alexander me adentró a los grupos de alumnos que no se perdían ninguna. Solían ser en lugares clandestinos del pueblo, cercanos al lugar donde vivía.
En un inicio, fue una novedad en mi vida. Estaba en mi adolescencia, y probar el alcohol fue como descubrir el elixir de la vida. Mis padres solo rieron en la primera vez que llegué borracho a la casa. Mi hermano mayor fue quien se molestó, y quien me sermoneó. En una de tantas fiestas, alguien ofreció su casa para hacer una masiva. Una al estilo de la fiesta de Tadeo, pero en su versión humilde. La casa estaba alejada del centro del pueblo, pero era lo bastante grande como para ser una reunión interesante. No me la pasé precisamente bien, pero en esa ocasión perdí mi virginidad. Una de las habitaciones de la casa estaba funcionando como hotel, y parejas entraban en turnos. O eso escuché cuando estaba con mis amigos en el jardín de la casa. Este funcionaba a la par como el garaje, y como el centro de la fiesta. Música escandalosa, alcohol, risas, adolescentes tontos disfrutando. Intercambié un par de miradas con ella, se acercó a mí. ¿Cómo te la estás pasando? No lograba escucharla, así que nos apartamos del bullicio, dentro de la casa. Se presentó como Rebeca. Intercambiamos pocas palabras y uno que otro gesto, pero fueron suficientes para saber que nos deseábamos. Parecía un sueño al subir a la planta alta, y ver aquel cuarto con la cama desacomodada. Me provocó fantasías. Era de mi edad, ambos estábamos nerviosos, y fuimos bastante torpes como para recordarlo con orgullo. Pero fue solo eso. Un momento inocente. Después hubo otro encuentro de ese estilo, pero bastante olvidable. Eso pensaba, hasta que ocurrió lo de Sara. No solo me dejó una lección bastante importante. Lo fácil que me había manipulado una mujer, y lo fácil que caí sobre mis propias emociones. Un error bastante infantil, para alguien de mi edad. Además, el vacío que sentí al tratar ese tipo de relaciones como un objeto más en mi vida. Un apoyo moral, sobre el cual no me siento orgulloso. Sino, más bien, me provoca vergüenza haber tenido esa mentalidad tan estúpida. Las palabras que me dio yo en la noche de la fiesta pusieron mis pies sobre la tierra. Pero, fue en vano. Esa noche, cambiaría el rumbo de mi vida. No pude reaccionar, fue demasiado rápido. En tan solo un par de parpadeos, la amistad con mis amigos se tornó tóxica. No volvimos a ver a John desde aquel día. Eric se hizo distante. El único que seguía con la misma actitud era Nacho. Y yo, entre ansioso y decaído, sobrevivía a aquellos oscuros días. Las fotos, junto al video, no solo se difundieron entre los asistentes de la fiesta. Fue incluso, a parar a manos de gente de la universidad. Fueron publicadas en las redes sociales, más específicamente, en el grupo de la escuela. Este era para cosas en general, ya sea para pedir asesorías de ciertas materias, para comprar o vender cosas. O simplemente, para difundir cosas relacionadas a la carrera. No recuerdo exactamente cuándo, pero solo habían transcurrido unos días desde la fiesta. Las fotos y el video estaban publicados en el grupo de la comunidad. Pasó una hora, hasta que eliminaron la publicación. No sabía cómo sentirme al respecto. ¿Triste? ¿Enojado? No sé. En la clase de estructuras, solo aquel par de chicas me miraron como si fuera una rata. Fuera de eso, no recibí ninguna mirada o burla. Al menos, hasta donde yo sé. Pero aquella pregunta seguiría recorriendo mi mente una y otra vez. ¿Quién había fotografiado, grabado y difundido todo aquello? 2 semanas después de la fiesta, tendríamos esa conversación. Reunidos en el departamento, solo los 3. Nacho, cercano a Tadeo, nos dio la respuesta a aquel enigma. Iris y Tadeo hablaron del tema, pero Tadeo me contó todo. Resulta que, Iris se había ganado la envidia, incluso el odio, de muchas personas en su escuela. Una escuela pública. Tanto prestigiosa, y digamos, humilde para ser la hija de un empresario. No es que yo conociera a Iris, pero en palabras de Tadeo, describe a su hermana como una niña presumida, caprichosa. Y pues, una niña que le abría las piernas a todos, a escondidas. No habría más razones para detestar a aquella malcriada. Claro, eso no justifica lo que le hicieron. Bueno, lo que le hizo. Hizo una pausa larga, tomando de su vaso con agua. Una amiga falsa de su clase asistió a la fiesta, con un único objetivo: devastar a Iris. Un acto bastante asqueroso y cruel. Incluso hablé con ella, sin saber lo que tramaba. Mostraba a todos un lado lindo y amigable, pero en el fondo, sus ganas de destruir a Iris eran infinitas. Fue que, espiándola desde las sombras, los vio reunidos. Iris, John, y ustedes dos. En cuanto notó sus intenciones, no desaprovechó la oportunidad, y actuó.
Ninguno de los cuatro estaba en las condiciones para darse cuenta, pues querían tener una noche de putería. Soltó una risa bastante innecesaria. Eric y yo reímos por inercia. En cuanto la amiga falsa intervino en su camino, con ansias de unirse en su acto, no hizo más que extasiarlos. Pese a que, solo quería tomar las fotos, aprovechó para coger con todos. Esa sensación desagradable que tuve noches atrás llegó a mí. Solo reí, por no saber cómo reaccionar. Ni siquiera la recuerdo. ¿Por qué no está en ninguna de las fotos? Es obvio, mamón. Pues ella era la única que tenía la intención de tomar fotografías y grabar. Si quería exponer a Iris, obviamente no tenía que estar en ninguna de las fotos. Hija de su puta madre. Entre dientes, gritó Eric. Era solo cuestión de tiempo. Sin saberlo, fue la última vez que estuvimos juntos. Eric se marchó al día siguiente, para no regresar nunca. No supimos si continuó estudiando, o se fue a vivir a otro lado. Era claro que nuestra amistad estaba a punto de terminar. Aquellas noches cuando cenábamos juntos, se habían transformado en yo cenando en total soledad. En cuanto llegaba Nacho, se encerraba en su habitación. Ninguno de los dos nos queríamos ver. Las cosas de John permanecieron en su sitio, con la habitación cerrada con llave. Desde el día de la fiesta tratamos de contactarlo, pero nunca recibimos respuesta. Hasta un viernes, a mediados de noviembre. Esa noche llegué fastidiado de las clases. Entré al departamento, y la puerta de la habitación de John estaba abierta. Un espacio oscuro, de 4 paredes blancas, totalmente vacío. Entré para solo escuchar el hueco de mis pasos, ante lo desolada que se sentía la habitación. Cuando llegué esto ya estaba vacío. Escuché detrás mío. Suspiré. Era solo cuestión de tiempo, Nacho. Me giré para verlo. Estaba unos pasos dentro del cuarto. La poca luz proveniente de la estancia iluminaba su rostro. El indiferente rostro de siempre. ¿Qué vamos a hacer?, dijo con tono preocupado. Salió de la habitación, y yo lo seguí. ¿Hacer de qué? Ellos ya se fueron. Nos dirigíamos al fondo, a la cocina. ¿Te das cuenta de que el alquiler va a ser más cara? No sé tú, pero ya no podré seguir pagándola. Sería ya un gasto pesado para ambos. Algo que no había contemplado. Era claro que no era lo mismo pagar el alquiler entre 4, a solo pagarla entre 2. Estamos a tiempo para dejar de pagarla. Mañana tendría que hacer el depósito. La renta la pagábamos cada mitad de mes. Era complicado, pero tenía que ser así. En caso de que no se pagara, tendríamos 3 días para salir del departamento. Nacho se fue a la mañana siguiente. Llamé a mis padres, quienes me ayudaron a regresar las cosas a la casa. Eran muebles pequeños, poca ropa, y una que otra cosa. Esa misma noche, el departamento ya estaba deshabitado. Fue incómodo cuando mi madre preguntó por qué nos habíamos separado tan de repente. ¿Se pelearon?, preguntó. Algo así. No supe responderle con certeza. Faltaba aproximadamente un mes, para que terminara el semestre. Tenía que sobrevivir a las 7 horas de viaje todos los días, o buscar otro sitio. En lo que encontraba algún sitio para rentar, decidí aguantar el viaje diario. Habían pasado unos cuantos días después de la mudanza. Pude reencontrarme con mis amigos, como solíamos hacer en las tardes libres de clases. Eric siguió estudiando, pues había buscado un lugar en renta cercano a la escuela. El bastardo tenía bastantes contactos. Por otro lado, Nacho tenía un familiar que vivía por el rumbo, quien gustoso lo recibió. Me alegré por ambos, verdaderamente. Mientras tanto, yo quería sentirme como en aquellas charlas de antes. Pero no podíamos evitar esas malas vibras. Ese incidente persiguiéndonos, y el saber que falta uno en el grupo. Para rematar aquel malestar, Carlos y Sofía nos preguntaron sobre lo ocurrido. La noticia también llegó a ellos, supuse. Como un vil cobarde, decidí despedirme de todos para esquivar esas malas emociones. Usé la excusa perfecta. Tengo que ver a mi profesor de instalaciones. Como todos estaban centrados en la explicación de Nacho, nadie me hizo caso, y pude irme sin problemas. En realidad, sí tenía que ver a mi profesor, pues quería aclarar dudas con un trabajo pendiente, pero lo usé de mala manera. Lo siento, profesor, lo usé a sus espaldas para librarme de un problema, dije a mis adentros. Su oficina estaba en el edificio administrativo, sobre la explanada principal. Entré en él, yendo directo a las escaleras. Estas están colocadas de modo que se pueda ver parte de la planta baja desde las alturas.
Fue que comencé a subir las que cruzamos miradas. Montserrat. Estuve a punto de no reconocerla, pues llevaba su cabello recogido, dándole un aspecto distinto. Su rostro era frío. Pese a no mostrar ninguna emoción, me provocó algo. Ella giró, y siguió su camino, saliendo del edificio. No tuve interés en seguirla, así que también fui a lo mío. Pero, ¿qué fue lo que sentí al tener su mirada sobre mí? En primera, ¿por qué dejamos de hablar desde aquella vez? Quizás, nuestra amistad al final sí fue momentánea. Estaba equivocado. Durante todo ese tiempo, Sara no dio ninguna señal de vida. Transcurrían los días desde la última vez que la vi. Los días pasaron a ser semanas, un mes entero sin saber de ella. Traté de contactarla, a través de llamadas y mensajes. Nunca respondió. Comenzaba a creer que no volvería a verla. Ya eran los últimos días de noviembre, el frío comenzaba a azotar la región, y el calor se esfumaba. Empezaban los preparativos para el evento decembrino, el semestre estaba a 3 semanas de finalizar. Llegué justo a las 11:15 de la mañana. Faltaban 15 minutos para que la clase de estructuras iniciara, así que aproveché para fumar antes de entrar a la escuela. Me detuve a un costado de la entrada. Por un megáfono, un chico anunciaba la final del torneo de fútbol. Personas de todo tipo caminaban por los alrededores del campus, algunos solos, otros acompañados. Tiré la colilla sobre la acera, y entré. Pero fue cuando la vi, justo en la entrada. Era Sara. Hablaba con una señora, que más que ser una simple señora, era la subdirectora de la escuela. La recordé por su presencia en todas las ceremonias importantes. Una mujer de más o menos 50 años, delgada y alta. Siempre llevaba sus lentes puestos, y un peinado pasado de moda. Mi decisión estaba entre esperar y hablar con Sara, o ir a mi clase. Pero, hacía mucho que era inútil seguir asistiendo a dicha clase, pues de todas maneras no aprobaría. Lo único que me persuadía a entrar era Montserrat, pero desde que dejamos de hablar, dejó de tener sentido. Y Sara estaba frente a mí. No era muy responsable de mi parte, pero decidí no entrar, y esperarla. Por supuesto, no fui muy discreto. La subdirectora me había mirado desde hace rato, y por aquel sexto sentido en las mujeres, supo mis intenciones con Sara. Algo le dijo, que ella volteó hacia mí. De inmediato se despidieron, y se dirigió a mi lado. Debajo de sus ojos, el par de ojeras destacaban sobre su blanca piel. Tuve un pequeño escalofrío al ver su expresión. Nos saludamos con un gesto de mano, y comenzamos a caminar por la explanada principal. Fue como si lleváramos horas de no vernos, fue un momento frío. Quería abrazarla. Por alguna razón sentía la necesidad de preguntarle 1000 cosas, pero me contuve por completo. Tenía que ir con calma. ¿Cómo estás? Empecé con el pie izquierdo. Bien. Guardó un silencio frío, para suspirar pesadamente. Perdona por estar ausente tanto tiempo. Han sido días difíciles. ¿Quieres ir a un salón para hablar? ¿O a la cafetería? Donde quieras. Vamos a la cafetería, podemos comer algo. Asintió a mi propuesta, y nos dirigimos al sitio. ¿No tienes calor? Cuestioné al ver su gruesa sudadera rosada. Un poco. Como el clima en la costa es más caluroso, tengo que cuidarme del cambio de temperatura repentino. Su semblante era serio desde que nos vimos. Pero notaba cierta tristeza en cada palabra que soltaba. Llegamos al sitio, el cual estaba medio lleno de gente. Compramos un par de vasos transparentes, con variedad de fruta picada, y nos sentamos en una mesa. Sus ojeras se notaban más de lo normal, no llevaba maquillaje. Me veo terrible, ¿verdad? Tomó su vaso de fruta, y con el tenedor inspeccionaba cada trozo. No. En realidad, quería preguntarte algo. Me trabé un poco al hablar, pero finalmente pude sacarlo. No respondió, así que procedí. ¿Por qué dejaste de venir? Pues... Dejó su vaso en la mesa. En este punto capté lo tonta que fue mi pregunta. Me miró, y no pude reaccionar a tiempo ante sus lágrimas. Su llanto era silencioso, pero fue inevitable llamar la atención de las personas que pasaban alrededor. Teníamos que salir de ahí. La tomé de la mano, y fuimos a la jardinera a un costado de la cafetería, donde no había muchas personas. Nos sentamos bajo un árbol, sobre el césped y montones de hojas caídas. Lloró un poco más, pero se tranquilizó más rápido de lo que pensé. Perdón, sigo un poco decaída. Con sus manos, acariciaba las hojas a su alrededor, como si se trataran de una alfombra.
No te disculpes. Hay que calmarnos. Olvidé traer los vasos de fruta, ¿quieres que...? No, déjalo. La verdad es que ni me gusta la fruta que tenía. Sonreí con cierta tristeza. Estuvimos callados un poco más de tiempo, pero ella decidió hablar. Podemos irnos de aquí. Su pregunta me extrañó un poco, pues ni siquiera me miraba. ¿A dónde? Vámonos muy lejos. No quiero estar aquí. Lo único que pude pensar fue en los planes que dejamos pendientes. Claro, era perder un día de clases, pero tampoco había mucho que hacer. Los profesores dejaban de tener prisa, algunos ya ni daban clase. Incluso, unos llevaban sus portátiles para ver una película durante toda la clase. No perdía nada con faltar un día entero. ¿Recuerdas que querías ir a la ciudad, al zoológico? Podemos ir hoy. También al museo, si quieres. No hizo nada más que sonreír, con cierta nostalgia. Asintió. Capítulo 4. Parte 1. El paseo de los melancólicos. Fuimos a su casa, pues quería arreglarse para la salida improvisada. Me metió a su cuarto, en lo que hacía sus cosas. Voy a bañarme. Espérame, no tardo. En toda la casa, ya solo estaba la cama de su habitación, y en un rincón una pequeña mochila negra. Me senté en la cama, en espera de que terminara su ducha. La habitación era pequeña, pero la ventana que ocupaba gran parte de la pared daba una sensación de amplitud. No tenía cortinas, así que podía ver el exterior desde el segundo piso. Al cabo de un rato, llegó cubierta con una toalla. Iba a salir, pero me detuvo. No te preocupes, quédate sentado. De todas maneras, ya me has visto desnuda. No renegué, y permanecí sentado, con la cabeza agachada. Cruzó el cuarto, y pude ver sus pies descalzos pasando. Por el ruido, induje que sacaba algo de aquella mochila. Después, se postró ante mí. Intuitivamente, levanté la mirada. Una vez más, estaba desnuda frente a mí. Hoy es mi último día aquí. Así que, quiero pasarlo contigo. La expresión en su rostro era fría. Su cabello dorado, y la blanca piel de su cuerpo resplandecían por la luz de afuera. De no ser que estábamos en el segundo piso, se podía ver el interior desde la calle. Lo único que hizo fue abrazar mi cabeza. El tacto de su piel era frío. Ahora entendía todo. ¿Te diste de baja? Duró unos cuantos segundos más abrazada a mí. Después se apartó, para comenzar a vestirse. Volví a agachar la mirada. Sí. Ya no tiene sentido que siga estudiando. Me decepcionó un poco su respuesta. Pero, realmente, era comprensible su decisión. Hubiera sido injusto y entrometido que le haya dicho algo. Provocar discusiones no es lo mío. Permanecimos callados. El único ruido lo causaba su piel al rozar con sus prendas. Siseo, siseo, siseo. Después, de su mochila sacó un frasco de crema blanca para la piel, la cual esparció por todo su cuerpo. Manos, pies, rodillas, muslos, pecho, brazos, hombros, rostro. Una vez más, de su mochila sacó el conjunto que llevaría puesto. Unas mallas, falda negra de cuero, una blusa blanca, y un cardigan beige. Traía todo un ropero en aquella mochila. Nuevamente, se postró ante mí, ya vestida. ¿Qué tal se me ve? Sonreí, sin saber exactamente qué decir, pero fui sincero. Parece mandado a hacer para ti. Hizo otras poses, y me regaló una sonrisa coqueta. Se miraba linda. Aquí me di cuenta, aquí empezó a sonar la música dentro de mi corazón. Su sonrisa era hermosa, sus ojos eran expresivos. Se miraba viva, totalmente viva. ¿De verdad era Sara? ¿Por qué cambiaba tan de repente de humor? Era como ver a una persona diferente en cada momento. ¿Tengo algo en la cara? No me di cuenta de que la estuve mirando por un rato. No es nada. Después, pasó a arreglarse el cabello. Al cabo de un rato, comenzó con el maquillaje. Esto fue lo más tardado, pues quería cubrir sus ojeras. Transcurrió un rato más, y finalmente salimos de su casa. Dada la hora, el metro seguramente estaba atascado, y para evitarnos problemas, decidimos buscar un taxi que nos acercara a nuestro destino. El cual, estaba en la ciudad.
Tuvimos que caminar un poco más, pero encontramos el taxi que nos llevaría, cobrándonos menos de lo esperado. Ambos subimos en la parte trasera del auto, y no hicimos más que charlar. Nunca he ido al zoológico. Dijo mientras jugueteaba con un mechón de su cabello. ¿Nunca? Nunca. Un día lo mencionó mamá, cuando era pequeña, y todavía vivíamos aquí. Pero nunca fuimos. Yo fui de pequeño. No recuerdo casi nada. Me tomó de la mano, y se recostó sobre mi hombro. Durmió en todo el trayecto, recostada sobre mí, con un aroma radiante. El leve sonido del motor, la radio, y su respiración eran los únicos sonidos que percibía, y el paisaje era el trayecto a través de la autopista. Fue un momento memorable. Cruzamos gran parte de la autopista que llevaba a la ciudad, hasta que el auto desvió, donde justo se encontraba ya una de las avenidas de la ciudad. De un lado está la entrada al zoológico, y del otro, está el museo. En este punto, Sarah ya estaba despierta, y con una sonrisa entusiasmada. El taxi estacionó a un costado de la calle para permitirnos descender. Iba a pagar, pero en forma de regaño, Sarah dijo que no me molestara. Al bajar, miré el entorno. Montones de árboles yacían más allá de la acera, era un parque. Había montones de señalizaciones, tanto para peatones como para conductores. El reloj daba las 2 de la tarde, y el sol aún no se ponía en su punto máximo. Sentí un jaloneo sobre mi camisa. Volteé para mirarla. ¿Qué quieres hacer? ¿No tienes hambre? Su sonrisa era inexplicable. Su mirada me hacía sentir curiosidad. Estos sentimientos tan familiares. Chris, ¿Qué? Ah, no. Aún no tengo. ya veo. Podemos hacer esto. Primero, ir al zoológico. Después a comer. Y terminar con el museo. Sin nada por decir, asentí. Entrelazamos nuestras manos, y comenzamos a caminar, rumbo a la entrada del zoológico. Oye, Sarah. Nos detuvimos antes de cruzar la avenida, repleta de vehículos pasando a grandes velocidades. Del otro lado se encontraba la entrada. Sí, Intercambiamos miradas. ¿Qué va a ser de nosotros? Los autos pasaban a varios centímetros de nosotros. bueno, de ti, supongo que seguirás estudiando. Yo, No, no me refiero a eso. ¿Qué va a ser de nuestra relación? Interrumpí. de nuestra relación. Agachó su mirada. Realmente, no lo sé. Cruzamos la avenida a paso lento. Creí haber sacado la plática en un mal momento, así que no insistí. La entrada eran un par de rejas de acero de 2 metros de altura, las cuales daban vista a un recto camino de concreto, rodeado de densos árboles, y de bordes figuraban arbustos verdosos. Casi nadie entraba a dicho acceso. Solitarios, nos encaminamos hacia el zoológico. Dentro del angosto camino el frío era peor, por la sombra que creaba el manto de árboles a nuestro alrededor. Sarah retomó una de las pláticas que tuvimos en el taxi. Tenía años que no venía a esta parte de la ciudad. Claro, no conocía por dentro. Pero pasamos muchas veces por fuera. El viento sacudía con delicadeza los árboles, tirando unas cuantas hojas de estos. El brillo del sol al final del camino apenas comenzaba a dar esa aura amarillesca, dando a entender que sus rayos eran más fuertes. Parece eterno este camino. Pero el final se ve más cerca. Agregó, con cierto tono flojo. Comenzó a balancear su mano de un lado a otro, todavía agarrada de la mía. Sus ojos exploraban cada mínimo detalle entre las hojas verdes, como si buscara algo extraordinario dentro de ellas. Su rubio cabello se sacudía con cada paso que dábamos. Su presencia despertó sentimientos en mí. Bellos y tristes sentimientos. Me agrada verte así. Te ves más, Hermosa. dijo con una sonrisa. Pese a que no era lo que quería decir, asentí. Sabes. A pesar de todo, me siento feliz de estar aquí. A tu lado, y eso. No tuve oportunidad de decírtelo antes. Detuvo nuestro caminar, y soltó mi mano. Ambos giramos, para quedar frente a frente. Eres el único que sabe por lo que he estado pasando. Pero nunca me detuve para agradecértelo. Agradecerte porque, a pesar de todo, me sigues mirando de la misma forma, como la primera vez. En la colina. Sus lágrimas caían una vez más. Reí, más por extrañeza. No lo digas como si te estuvieras despidiendo. Todavía nos faltan horas para pasar juntos. Ven, vamos.
Jalé su mano hacia adelante, para continuar nuestro paso. Su llanto se desvaneció, y pasó a ser una sonrisa lagrimosa, una cara muy expresiva. Finalmente, llegamos. Un camino de cintas formando una fila, nos condujo al acceso principal. Los fines de semana esto debe de estar repleto de gente. Cruzamos aquel camino, hasta llegar a la taquilla. Una chica joven con uniforme nos atendió. Otra vez, Sarah me regañó cuando quise pagar las entradas. Intenté discutir, pero me ignoró totalmente. La chica sonreía ante nuestra tonta pelea, de la cual salí derrotado. Dejó su mochila negra en los casilleros del lugar, estaba prohibido entrar con ella. Pasamos por los torniquetes, y comenzamos la primera ruta de nuestro paseo improvisado. El recorrido comenzó con animales pequeños que no tenía idea de que existían. Sarah se sorprendía con cada uno que veía. Esto me entusiasmó demasiado, me hizo feliz verla tan alegre. Pasábamos de un animal a otro, y disfrutábamos del momento. Oye, Chris. Dijo en un tono bajo, mientras mirábamos a un grupo de cebras. Inmediatamente, hizo su pregunta. ¿Cuál es tu animal favorito? Otra vez, comenzó a balancear nuestras manos de un lado a otro. Mi animal favorito. Los leones. O, tal vez, los lobos. Ambos son animales fantásticos. También los koalas me causan cierta ternura. Hizo un sonido de aprobación. Sí, sí. También me gustan mucho. Pero... Sacudió mi mano como si fuera una maraca. Yo soy amante de los pandas. Y en la entrada vi que aquí hay pandas. Casi gritando de la emoción, me contagió la sensación. Nunca en mi vida había visto pandas. Poco a poco, los animales más reconocidos se hicieron notar. Elefantes, jirafas, koalas, lémures, leones. Hasta que finalmente llegamos al sitio por el que Sarah estaba más emocionada, los pandas. A través del cristal, un panda reposaba en su hábitat artificial. Estaba quieto, disfrutando de su vida fuera de peligros. Quisiera ser ese. Dijo de repente. Solo míralo. Sentado, recibiendo el cuidado especial que merece, y sin preocupaciones, más que comer. Pensé con detenimiento aquellas palabras. ¿Darías tu libertad a cambio por estar ahí? Mantuvo su mirada hacia el panda, en silencio. Quizás, no lo sé. Supongo, es una por otra. La diferencia, es que un animal no lucharía por su libertad. Yo sí lo haría. Volvimos a mirar a aquel ser, enjaulado por un panel de cristal y muros de concreto. Soltó mi mano, y se acercó para apreciarlo con mayor detalle. El panda comía, mientras miraba a su alrededor. Era tan misterioso. Nunca creí haber visto un animal tan tranquilo. Era como si tuviera conciencia de sí, y estuviera contento con eso. Tómame una foto. Extendió su mano para entregarme su celular. Hice lo que me pidió y reanudamos el recorrido. El viento soplaba con suavidad, haciendo de la tarde más tranquila. Sarah regresó por su mochila, y juntos salimos del sitio. Nuestra siguiente parada era un lugar para comer. Una vez más, en la avenida repleta de autos, tomamos un pequeño descanso para planear nuestro siguiente destino. ¿Qué quieres comer? Le cuestioné. Su mirada permanecía en la nada. No lo sé. No tengo antojo de nada. Me miró, buscando la respuesta a mi pregunta. Yo tampoco. ¿Qué te parece si vamos a caminar, y vemos en el camino? Algo bueno se nos cruzará. ¿Y si no? ¿Y si no? Yo invito la comida. Sonreímos con gracia. Asintió y comenzamos a andar por la calle tomados de la mano. Yo estaba sobre el lado de la calle, y ella a mi costado. En un momento de mi vida, me enteré de que ponerse del lado de la vía, es más un gesto caballeroso, que otra cosa. Desde entonces, lo hago. Creo es el único gesto que me agrada de los hombres. Dijo, con la mirada hacia enfrente, después se giró hacia mí. Me gusta que arriesguen su vida por mí. Soltó una risilla con su broma, tampoco pude evitar reír. Tus bromas son muy malas. Tan malas que dan risa. Sonrió. No fue mucho lo que caminamos, que llegamos a una de las zonas comerciales de la ciudad. Aquí fue donde un pequeño lugar se cruzó con nosotros. Mariscos. Comida de mar. Al verlo, ambos sonreímos. Entramos sin dudarlo. Una mujer mayor nos recibió, y nos condujo a una mesa. El restaurante estaba ambientado totalmente en el mar, con distintos tonos en azul, e imágenes de palmeras en los manteles de las mesas. Al no ser la hora de la comida, el lugar estaba vacío. La mujer que nos recibió se acercó para recomendarnos platillos.
Sara pidió un aguachile. Yo no me compliqué mucho, y pedí un cóctel de camarón. La señora se fue, dejándonos en medio de la soledad, con música tradicional de fondo. ¿Te importa si compartimos la comida? Dijo Sara. Está bien. Aparté la mirada. Nuestra mesa se encontraba a un costado de la entrada, permitiéndome ver un poco del exterior. Regresé mi atención hacia Sara, quien comenzó a hablar. Aunque viva en la costa, casi nunca como pescado. ¿En serio? Dicen que son los mejores del país. Sí, pero como mamá es alérgica a ciertos mariscos, casi nunca comemos. Sonrió. Algún día que vayas, te invitaré. Me alegró escuchar aquello. Espero que sí sean los mejores. Te aseguro que nunca querrás irte de ahí. Una sonrisa surgió de ambos. El ambiente se tornó tierno. Dirigió su vista hacia el salero que estaba sobre la mesa. Lo tomó y empezó a juguetear con él, sin derramar la sal. No ha sido mucho tiempo el que hemos hablado. No sé si tú te sientas igual. Al menos yo, me siento bien. Me gusta estar contigo. Me gustaría conocerte más. Nos miramos. El tiempo se suspendió ante nuestra conexión. Se veía bella, con su rubio cabello desbaratado y esa sonrisa tan frágil. Charla tras charla, fuimos profundizando en el interior de uno y del otro. Nuestras reacciones, nuestra manera de hablar, las sonrisas cansadas de ambos. Después de la deliciosa comida, regresamos a la avenida donde se encontraba el zoológico y el museo. El museo era un edificio mediano, hecho de cristal. De lejos, llamaba bastante la atención. Hicimos un pequeño descanso sobre un banco afuera del museo. Sacó una cajetilla de cigarros, e hicimos lo de siempre. Como dos náufragos fumadores, apreciábamos el mar de coches. ¿Sabes? De alguna u otra manera, el destino nos unió repentinamente. No creí que te encontraría de nuevo en mi momento más bajo. Echó la colilla en un envase de metal. Lo he estado pensando últimamente. No te he contado. Se cruzó de brazos y dirigió su mirada hacia los autos, atenta a mis palabras. Me separé de mis amigos. Tuvimos un incidente hace unas semanas. De un día para otro, el ambiente se hizo insoportable, nadie quería estar ahí. Uno por uno, dejaron el departamento, hasta que quedamos solo Nacho y yo. No encontré otro lugar donde rentar, así que tuve que regresar a casa con mis padres. Fuera de que tuve que hacer 7 horas diarias de camino. Perdí esa conexión que tenía con mis amigos. Dejé transcurrir el silencio para dar una calada. Tomó mi otra mano, sujetándola con el afecto que solo ella podía transmitir. ¿Te arrepientes? Su tono se volvió serio. Sí. Chris. Piénsalo bien. ¿Te arrepientes? Interrumpió con dureza. Dejé la colilla sobre el banquillo de metal. La miré. Ella igualmente interrumpió su atención a aquella bola de autos. Me miró. Yo. Me arrepiento. No sabes lo mal que he estado con todo eso. Cambió mi vida de repente. Mis días se tornaron deprimentes. Pero no puedo detenerme. Si me encierro del exterior, el mundo no dejará de girar. El tiempo transcurrirá con mayor velocidad, y cuando menos lo espere, todo habrá terminado, cuando yo apenas voy a empezar. No puedo perder el ritmo, si no, seré parte del pasado para muchos. Lo tengo claro desde el día que te conocí. A este punto, Sara estaba sumida en las palabras de Christopher. Desde que nos conocemos, dejé de ver la colina como mi lugar de consuelo. Todos los días me lamentaba en medio de la soledad. Cada noche que me sentaba a apreciar la triste vista del campus, me perseguían los recuerdos del pasado. La muerte de mi mejor amigo. Un amor no correspondido. Pero llegaste tú. Dijiste que mi manera de ver la colina era estúpida, ¿recuerdas? Perder a mis amigos, fue casi como arrebatarme una parte de mi vida. Lo que era parte de mi presente, formó parte de un poco más de mi triste pasado. ¿Por qué no podemos estar como antes? Me preguntaba todos los días. Fingí estar bien, no tenía de otra. Si me quedaba atrás, ellos me olvidarían. ¿Pero de qué sirve estar con ellos si yo no me siento bien? Lo quiero de corazón. Quiero seguir como en aquellos días, quiero volver a sentirme como en ese entonces. Aunque tenga que mentir, aunque tenga que fingir. La voz de Christopher comenzó a cortarse, tenía un tono brusco en ella, y aunque quiso evitarlo, sus lágrimas comenzaron a recorrer su rostro. A su vez, algo ocurría con Sara. Chris. Aquellos sollozos lo interrumpieron.
No lograba comprender la razón del por qué Sara lloraba. Lo único que se le ocurrió fue acercarse y abrazarla. Chris. No hagas nada. No hagas nada de lo que te vayas a arrepentir. Entre jadeos, la pobre logró soltar las palabras. Absortos, permanecieron abrazados. Enlazados por un sentimiento en común, el sufrimiento. Era cierto, no estábamos en nuestro mejor momento. Al contrario, yo había perdido a mis compañeros, que más que ser mis amigos, eran mi familia. Incluso, pasaba más tiempo con ellos, que con mi propia familia. Y Sara había perdido a su padre. Pero ella, ¿por qué lloró de repente? ¿Acaso le recordé algo relacionado a su padre? Pese a mi curiosidad, evité preguntarle. El frío nos obligó a levantarnos para seguir en nuestro paseo. Perdón, creo hablé de más. Me sinceré. Lo necesitabas. Tratando de olvidarnos de lo anterior, nos adentramos a las salas del inmenso museo. Albergaba pinturas, tanto de artistas nacionales como internacionales. Debatíamos entre los dos, para ver qué pintura nos agradaba más, considerando los colores, el nombre de la obra, y la técnica. Dentro del apartado de artistas nacionales, nos topamos con una pintura diferente al resto. Paseo de los melancólicos. Susurró Sara, leyendo el pequeño cartel situado debajo del marco. Tomados de la mano, lo apreciamos. Melancolía. Esa palabra me gusta mucho. Te propongo algo. Interrumpí. Si los dos coincidimos, entonces, estaremos de acuerdo que esta es la mejor pintura del museo. Me prestó atención, interesada. Suéltalo. Pensé, buscando las palabras adecuadas. Imagina. Si te dijeran que, dentro de un año, vas a tener una excursión en un lugar llamado el Paseo de los Melancólicos, ¿crees que se vería de esa forma? Con esa pregunta en nuestras mentes, ambos miramos una vez más el cuadro. ¿Te das cuenta de que, bajo ese oscuro camino de árboles, te da una sensación de depresión? Asentí. El inicio del camino se ve más lúgubre. Pero, la mitad da más aire de tranquilidad. Exacto. Por eso, mirar desde donde inicia el camino, y el cómo se va transformando, te provoca eso. Melancolía. Puede que, mirarlo desde el otro lado del camino sea distinto. Nunca lo sabremos. O quizás, es algo muy distinto a lo que el artista quería plasmar. ¿Te imaginas que estés situada en una especie de manicomio, o algo por el estilo? Reímos por lo fuera de lugar que estaba. Se detuvo para apreciar la pintura una vez más. Chris. El cambio en su tono de voz me sorprendió. ¿Qué pasa? Todavía no lo ves. Seguía mirando a aquella pintura. Su manera de preguntarlo me hizo sentir tonto. Sonreí extrañado. Supongo que no. Miré la pintura una vez más. El camino de densos árboles. Arbustos en los bordes. El camino de concreto. La luz del sol al final del camino. Sin que lo supiéramos, horas atrás habíamos caminado por aquel lugar. El Paseo de los Melancólicos. Parte 2. Las cosas ya no serán como tú las ves. Salimos del museo. Al otro extremo, vimos el camino que conduce al zoológico. No había dudas, era el mismo paisaje del cuadro. ¡Qué coincidencia!, dijo Sara a mi lado. Un señor tocaba un instrumento sobre la acera, usando el estuche de este para el que quisiera darle unas monedas. El día llegaba a su fin con el sol poniéndose sobre el horizonte. Bueno, creo que llegó el momento de irme. Tengo que ir al aeropuerto. Haz la parada a un taxi, yo lo invito. Creí que bromeaba. Apúrate, mi vuelo sale a las 8. Te recuerdo que estoy en casa de mis padres. Va a salir muy caro, mejor me voy en... Estoy hablando en serio, Christopher. Solo una persona me llamaba de esa forma, mi madre. Pero ahora era ella quien me mandaba. Ese mismo día me di cuenta de que discutir con Sara era como hablar con una pared. Desistí, e hice lo que me dijo. Ningún taxi pasaba, o ya llevaban pasajeros a bordo. Decidí esperar un momento. Nos veremos después. Y espero que sea pronto. Extendió su mano, dándome un billete de los grandes para pagar. Me disgustaba, pero lo acepté. Nuestros ojos se cruzaron. No lloraba, pero sí llevaba angustia en su cara. Chris. Te quiero. No me importó si era real o no. Escuchar de sus labios esas palabras fue hermoso.
Finalmente, conseguí hacer la parada a un taxi. El conductor con amabilidad me invitó a subir. Una última vez, miré a Sara. Se abrazaba a sí misma. Una voz silenciosa me decía que no volvería a verla. También te quiero. Me acerqué a ella y le di un abrazo apresurado. Nos separamos. Abrí la puerta y subí al auto. Indiqué a dónde ir al chofer, quien hizo una cara disgustada como si hubiera comido vómito. No va a ser barato, muchacho. Dijo, mirándome desde el retrovisor. Solo asentí, y comenzó a conducir. Gracias a mi posición, pude ver desde aquel sucio espejo a Sara. Su figura se iluminaba por el sol del ocaso, haciéndola ver tan hermosa como siempre. Durante unos segundos mantuvo su vista hacia el auto, cortando la acción dando la vuelta, y caminando en dirección contraria. Todo se sentía tan vacío. Después de hora y media de camino, llegué a casa. Saludé a mis padres, quienes alegres me recibieron. ¿Cómo te fue en la escuela? Como siempre. Casi olvido que había faltado. Evadí la conversación, excusándome de que estaba cansado. Fui a mi habitación, tirándome sobre la cama. Estaba agotado en todos los sentidos. Tenía años que no caminaba tanto, y menos por la ciudad. Aparte, saqué lo que llevaba cargando desde hace semanas. Esos sentimientos, que importantes o no, estaban haciendo mis días una basura en todo su esplendor. Cerré mis ojos y dormí plácidamente. Desperté a medianoche, solo para lavarme la boca y desvestirme. De repente, 7 días pasaron desde aquel paseo improvisado. Viernes de hacer nada. Mi vida iba sin cambio alguno. La incógnita del paradero de John permanecía en mi mente. Aquellos sentimientos atrapados seguían agobiándome. Para rematar, una materia reprobada. En fin, tenía mucho trabajo por hacer. La llegada de diciembre era inminente. Los días de otoño ya estaban contados, y el frío estaba en su punto más alto. Había dejado de entrar a clases de estructuras, así que tenía una hora libre en la mañana, y otra en la tarde. Traté de contactar a Sara, y como era de esperar, no recibí respuesta alguna. Nunca descubrí el por qué nunca me respondía a las llamadas. Por otro lado, los mismos mensajes de Montserrat seguían ahí. Pensé en mandarle algo, aunque supuse no era buena idea. Lo dejé así. El contacto de Johanna había estado intacto desde hace mucho, y sumado nuestro acuerdo, era imposible hablarle. El chat con mis amigos estaba más muerto que nada. Entre tantos momentos libres, sin nada que hacer, me di cuenta de ello. Estaba solo. Creí que mi vida estaba en su punto más bajo. ¿Puedo llegar más hondo? Esa pregunta llegó a mi mente. Como si la vida me hubiera escuchado, ocurrió días después. Fue esa misma semana, un sábado lleno de nubes grises. Había estado estudiando para el examen extraordinario de estructuras. Todo el curso en un único examen. Estaba, entre agobiado y desanimado. Simplemente, era una materia que me disgustaba en lo absoluto. Decidí tomar un descanso. Me tiré en la cama, y encendí mi celular. 2:30. Di una breve checada a todas mis redes sociales, llegando a nada, como había sido últimamente. Chats vacíos, sin llamada alguna. Mi celular se miraba deprimente y solo. Me emocioné al sentir la vibración en mi mano, pero era un mensaje de las noticias diarias. Decepción. Volví a abrir el chat de Sara. Menos de 10 mensajes. Mi intuición me decía algo, esa voz silenciosa me quería persuadir a hacer algo que en el fondo deseaba intentar. Esa intuición a veces salía bien, a veces mal. Quería intentar llamarla, al menos una última vez. El pitido del altavoz sonaba cada 4 segundos. Infinitos. Buzón de voz. Decidí intentar una última vez. Si no contestaba, me despediría definitivamente de ella. Otra vez, el pitido. 1, 2, 3, 4. Contaba los segundos que transcurrían cada que sonaba. 1, 2, 3, 4, 5. No volvió a sonar. Me percaté que había contestado. Di un suspiro precipitado, las manos me sudaban. Hola. Mi emoción disminuyó al escuchar la voz de una mujer que no era de ella. ¿Sara? Dije nervioso. Ah, no. ¿No se encuentra? ¿Quién habla? La amable voz me dio valor para hablar. Soy un amigo de la universidad. Christopher. Recibí un silencio eterno. Los nervios me hicieron creer que colgaría. Oh, ya veo. Dijo con alegría. Sara olvidó su celular. Soy su madre, Mónica. Sentí como si su mano atravesara el teléfono para estrechar mi mano.
Mucho gusto, señora Mónica. Estaba un poco preocupado por ella. Quería saber si ya se encuentra mejor. Nuevamente, silencio. Ha estado bastante decaída. Habló en tono bajo. Hace como un mes regresó muy feliz, pero a los pocos días volvió a decaer. ¿Sabes algo? Ese mes coincidía con aquella noche en la que nos vimos. Creció la inseguridad sobre mí, oprimiéndome a terminar aquella llamada. Pero tenía que dar con lo que ocurría con Sara. No podía seguir así. Disculpe. Sara me dijo que su padre falleció hace un mes. La vi bastante mal. Por eso, No entiendo. ¿Hace un mes? interrumpió con indignación. Mi esposo falleció hace 2 años. No estéis bromeando. Lo siento, señora, pero no estoy bromeando. Le juro que Sara, Detente. Por favor. No me digas que Sara te mintió. no sabía qué pensar con el tono de decepción tras el altavoz. Dudé de todo, de todo. Cada cosa que viví con Sara llegaba a mi mente. No quería creerlo. Su madre continuó hablando. Mi esposo falleció hace 2 años, cuando Sara tenía 22. Era el único hombre que amaba en su vida, de verdad. Como padre, él también amaba a su hija. El día que murió, Sara no volvió a ser la misma. Estuvo 1 año sin estudiar, sin hacer nada, más que estar encerrada en su habitación. Su madre comenzó a jadear. Probablemente, por recordar. Lo siento, de verdad perdón. Sé que no debo decirlo yo, pero te lo suplico, perdona a mi hija. Hazlo cuando se disculpe, por favor. Christopher, ¿cierto? Sí, señora. Contesté con nervios. Hablaré con Sara. Le diré que se comunique contigo, tiene que hacerlo. Lo siento, de verdad. Todo era tan confuso, pero la incertidumbre se convirtió en lo peor al recibir el extenso mensaje de Sara, horas después de hablar con su madre. Perdón, Christopher. De verdad lo siento. No fue la manera adecuada para que te enteraras de lo que he estado viviendo durante estos años. He tenido problemas de todo tipo. Y por más que intento, no puedo superarlo. Tengo que decirte algo. Tengo novio, pero ya llevamos rato sin ser felices. Nuestra relación está en un agujero sin salida. Desde que murió mi papá, no he podido estar bien con nada, ni con nadie. Aquel día que entró mi madre llorando, lamentándose, tu padre se tiró de un edificio. Duré 1 año encerrada en mi habitación, llorando noche tras noche. No me di cuenta siquiera de que pasó Navidad y Año Nuevo. Mi madre, en sus inmensos intentos por sacarme de mi burbuja, lo logró, pero el dolor siguió matándome. Al salir de casa, los vecinos se me quedaban viendo. Supongo, la noticia llegó a todos, y mi familia se convirtió en el centro de atención de gente que ni conocíamos. Aparte, como la muerte de mi padre fue un suicidio, algunos nos tacharon como una familia con problemas mentales. Otros iban a tocar la puerta de la casa, para lamentar la pérdida. No quería recibir el pésame de nadie, no necesitaba el consuelo de nadie. Solo quería estar sola. En un intento desesperado, regresé a la escuela. Era mi único escape de todo el caos que era mi vida. Pese a que nada mejoraba, estar en el campus me alejaba de todos mis problemas. Pero, cada que recordaba que mi padre ya no estaba en casa, mis emociones me pisoteaban. Llegué a un punto en el que no aguantaba el miedo, la tristeza, la furia que me provocaba la muerte. ¿Por qué él? ¿Por qué tuvo que ser él? Nunca había estado tan cerca de la muerte, y tuvo que presentarse con la persona que más me amó en la vida, y a quien más he amado. Más hundida que nunca, me dispuse a hacerlo. Me quería lanzar de la colina y terminar con todo. Durante la noche nadie me detendrá, pensaba. Esa noche fue cuando te vi, sentado en la banca. Estabas solo, y te veías tan triste. Tuve una corazonada al verte, enfocado en la pobre vista que ofrece ese campus universitario. Mis pensamientos suicidas se esfumaron de repente, y lo decidí. Probaría algo distinto contigo. Me preguntaba cómo sería conocerte, haciéndome la idea de que nada había ocurrido. Mi papá nunca murió, podía seguir estudiando, y tendría un romance fantástico. Todo comenzó perfecto, pero conforme pasaron los días, el remordimiento devoraba mi salud mental.
No podía vivir en una mentira, y mucho menos involucrarte en ella. Fue bastante duro, porque otra parte de mí quería hacerlo. Nunca te demostré ese lado. Más que ese día en el que te lo dije. Mi padre murió. No podía desmentirme ante ti. Sé que hubieras sido amable, aunque te haya dicho la verdad, pero creía que te decepcionaría. Así que busqué otra opción para seguir con el secreto. Me doy bastante asco. Sin embargo, a diferencia del resto, contigo me sentí más tranquila. Aquella noche que te conté de la muerte de mi padre, pude dejarlo atrás. Tal vez, había llorado tanto que ahora estaba vacía de emociones. Aunque creía que ofrecer mi cuerpo era un consuelo para ti, por haberte molestado con tanto, me hizo sentir un poco más aliviada hacerlo contigo. Al día siguiente estaba decidida a despedirme de todo en mi ciudad, estaba muy segura de que quería iniciar una nueva vida a tu lado. Me sentía segura contigo. Te había dicho que iría al funeral, pero en realidad estaba por dar un paso hacia adelante. El más importante en mi vida. Pero, volver a aquel sitio me sentó bastante mal. Ver a mi madre, a mi novio, recordarlo todo. Recordar mi triste realidad, se sintió como un disparo al corazón. Fulminante. Me sentí desagradable, repugnante. Tan estúpida. Volví a caer en el mismo ciclo. Pasadas las semanas, decidí regresar a la escuela para darme de baja definitiva. No quería involucrar a más personas en mi vida. Y, a decir verdad, no estaba en mis planes volver a verte. No quería que me vieras en ese estado. Pero el destino, por alguna razón, nos juntó una última vez. Desde que te vi en la entrada, sabía que sería la última. Así que, lo disfruté como nunca. Una última anécdota de mi fantasiosa realidad. Una en donde era una mujer normal, una realidad en la que tenía sueños, en la que podía enamorarme, donde podía reír. Sabía que era imposible vivir así contigo, pero quise ser feliz ese último día. No tuve más opción que decirte adiós. Sé que es cínico de mi parte, pero quiero agradecerte todo lo que hiciste por mí. Nadie ajeno a mi familia se había preocupado tanto por mí. Fue muy poco tiempo el que estuvimos juntos, pero el destino nos juntó en el momento incorrecto. Adiós, Chris. Días después, el mensaje de un número desconocido llegó a mi celular. Era una imagen con un texto. En recuerdo de nuestra querida Sara Domínguez. Hija, mujer, y una gran amiga. 12 de diciembre. El funeral empieza a las 11 a.m. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white.